Dios bendiga a toda la audiencia de tu canal con el pastor Alfredo Hernández. En esta oportunidad quiero hablar acerca de una parábola que el Señor colocó en mi corazón, desarrollar, analizarla, extraer de allí una verdad y establecer un principio que lo creo muy pertinente para estos momentos, para estos tiempos desafiantes que le ha tocado vivir la iglesia en este siglo XXI. Quiero que comparta conmigo este pasaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el versículo 24, dice así la Escritura: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bendito sea el Señor. La parábola de estos dos constructores le pone el punto final al sermón del monte, al sermón de la montaña. Con este relato imaginativo, el Señor envuelve todo lo dicho, y sella el bulto. En el centro de este relato aparecen dos hombres que tienen en común un propósito noble: edificar una casa, pero que tienen temperamentos y técnicas muy distintas, muy dimisiles. El uno es el horizontal, superficial, que obra primero, hace las cosas primero y piensa después. Y sobre la misma superficie arenosa, este hombre echó los cimientos de lo que iba a ser su casa. En cambio, el otro es el vertical, hondo, recto, con plomada de albañil. Escarbó y excavó, y solo después de verse encontrado con la roca granítica, con el piso contacto y macizo, fue que este hombre echó los cimientos de lo que también iba a ser su casa. Ya están ambas casas construidas. La tormenta fue intensa, fuerte, y ambas casas las azotó por igual. El mismo viento enfurecido, el mismo río persistente, lamiendo los cimientos de ambas casas. La misma naturaleza desencadenada en su furia golpeó con saña ambas casas. Al final fueron muy distintos los balances. La una, edificada sobre la arena, era solo escombros y ruinas. Y la otra, edificada sobre la roca, permanecía firme y está inconmovible. Y entonces el Señor rubrica su relato y dice: el hombre que edificó su casa sobre la arena es comparable al que oye mi palabra y no la hace,
no se le hace carne, no la cree, es un oidor olvidadizo, es comparado con el hombre que hizo su casa sobre la arena. En cambio, el hombre que escucha mi palabra y la cree y la vive y se le hace carne y vive por sus principios, entonces es comparado con el hombre que edificó su casa sobre la roca. La multitud, envuelta en el misterio de la parábola, se disolvió. Los unos a construir sus casas sobre la arena, los otros a construir sus casas sobre la roca. En este relato, nuestro Señor resume cuál es el deseo de Dios para el hombre. Aquí, en este relato, el Señor Jesucristo condensa, encapsula el deseo de Dios para la humanidad. Y este deseo de Dios, resumido en esta parábola, está el cumplimiento de esa ley básica que llaman en economía la ley de la oferta y la demanda, porque eso es lo que hace el cristianismo, el evangelio del reino: ofrecer algo al hombre y demandar algo del hombre. Y esta parábola, el Señor nos dice en concreto en qué consiste la oferta del evangelio del reino que Él le hace a la humanidad y en qué consiste la demanda que Dios nos hace. Consideremos en primer lugar la oferta. La parábola nos dice que el evangelio del reino le ofrece al hombre seguridad. Escúcheme bien, repito, seguridad. Pero seguridad no de la tormenta, sino seguridad en la tormenta. Es decir, que la vida del cristiano no está exenta del sufrimiento, del dolor, de la agonía y de la duda, pero que en medio de todo esto, aquel que ha edificado su casa sobre Cristo, el fundamento, al final tendrá paz y victoria. Alabado sea el Señor. Esta verdad se expresa en la parábola en el hecho que ella registra. Ambas casas fueron de igual forma sacudidas. Ambas casas tuvieron que sufrir el embate de la naturaleza. La diferencia es en el resultado final y no en la ausencia de lo adverso. Es decir, dicho de otra forma, la vida del cristiano no es en un encerrarse en una torre hermética a prueba de golpes y de ruidos. No, sino que la vida del cristiano es una vida en tensión, participando de luchas y sufriendo tormentas, pero que en medio de todo esto, Cristo nos reitera su oferta: paz en la guerra, vida en la muerte, luz en las tinieblas, seguridad en la tormenta. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. El Salmo 46 recoge la misma idea en forma dramática. Dice el salmista David que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No de la tribulación, sino en las tribulaciones. Es decir, en el corazón palpitante y negro de la más negra y densa tormenta, allí Dios es amparo, fortaleza y auxilio. La idea necesito subrayarla, no solo porque sea de pura extracción bíblica, sino porque hoy en día
hay mucho cristianismo que se hace ocultando esta realidad. Se oye desde muchos púlpitos cristianos, desde la plataforma de muchos programas en la televisión, de predicadores, la proclamación de un evangelio fácil en el cual se le brinda al hombre una especie de transacción comercial, es decir, una vida libre de luchas, de dudas y tensiones. Se afirma en este contexto que la vida cristiana es una técnica que si el hombre la domina le garantiza la felicidad. Y también se postula a voz en cuello el poder del pensamiento positivo como la base de esta técnica. Y entonces Dios se convierte en un socio del hombre en esta tarea de ganar y asegurar la felicidad. Déjeme decirle que tal cosa no corresponde a la esencia del mensaje de Jesucristo, porque en este cuadro entonces todo se distorsiona. Primero, la imagen de Dios que pierde su trascendencia y señorío. Segundo, la del reino de Dios y su propósito eterno que se convierte en una empresa meramente humana. Tercero, la de la oración que se hace una técnica de declaraciones y confesiones y no un diálogo de intimidad del Padre o del Hijo hacia el Padre en la base del amor y la gratitud del hombre hacia Dios. Y cuarto, se distorsiona la imagen del hombre que vive obsesionado por su propia felicidad, concebida esta en términos de ausencia de luchas y problemas. Y déjeme decirle una cosa, nada es más ajeno al Espíritu de Cristo que esta consideración. Porque un Cristo que marchó firme el rostro al encuentro de la más densa tormenta, difícilmente le ofrece al hombre una vida huérfana de tormentas. Un Cristo que chocó con la más nefasta intriga y que la disolvió a golpes de amor, difícilmente le ofrece al hombre una vida sin cruces. Y no la ofrece no porque no pueda, sino porque no quiere. Porque tal vida no sería la vida abundante que Él vino a dar al hombre. Y en ese concepto de lo abundante está presente también la abundancia del problema y el sufrimiento, pero también la abundancia de una gracia que ofrece seguridad y victoria en la tormenta y en la lucha. En concreto, la oferta que Cristo hace al hombre es esta. Escúcheme bien, un fundamento firme sobre el cual edificar una vida firme y victoriosa. Esta vida tendrá que sufrir golpes y asaltos de inesperados huracanes, pero que al final mantendrá su integridad y su firmeza. Pasemos ahora a considerar la demanda. La demanda que el mismo Cristo le hace al hombre se limita a esto. Cristo espera que el hombre acepte la oferta. Cristo espera, demanda del hombre, que éste acepte la oferta que Él le hace, que use el fundamento que Él le brinda para edificar sobre esa base el edificio de una vida íntegra y victoriosa. La aceptación de la oferta es beneficiosa para el hombre, porque es una oferta que viene de la gracia de Dios, nada más y nada menos. Ahora, el problema que se nos plantea y al cual dedico el resto de esta palabra, de esta reflexión, es este. Si tal cosa solo puede traer beneficio al hombre, ¿por qué entonces éste se empeña en rechazar esta oferta y prefiere seguir edificando sobre tembladeras? ¿En virtud de qué disparatado razonamiento el hombre insiste en seguir levantando edificios que no resisten ningún tipo de tormenta? Es decir, ¿por qué hogares, vidas,
negocios, culturas, sistemas de economía, comunidades enteras levantadas sobre la arena cuando se le brinda al hombre un fundamento firme, compacto, macizo. ¿Por qué? La razón básica la podemos encontrar también en un principio elemental de arquitectura. Los cimientos de una casa determinan su forma. A un cimiento dado corresponde cierto tipo de casa. Y aceptar el fundamento, entonces esto limita de entrada la forma de la casa. Por eso el hombre no quiere aceptar el fundamento que Cristo le brinda, porque eso lo obliga a él a hacer la casa como el fundamento se lo está indicando. Y como lo que más desea el hombre es hacer su propia casa, como a él le da la real gana, por eso rechaza a Cristo, el único fundamento firme, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, sentenció el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Entonces, ¿cuál es el resultado de este renunciamiento insensato que el hombre le hace al único, escúcheme bien, del único fundamento válido? ¿Cuál es el resultado de este renunciamiento insensato que el hombre le hace al único fundamento válido? La respuesta gráfica y elocuente también nos viene una vez más en algo que la arquitectura tradicional nos enseña. Donde no hay cimiento, no hay techo. Entonces, cuando se rechaza el fundamento, también se está rechazando la posibilidad de un techo que nos proteja. El techo de un edificio, más que en sus paredes de carga, descansa sobre el fundamento. Entonces, ¿cuál es el resultado para el hombre de este siglo XXI que rechaza a Cristo como el fundamento único y válido para su vida, para su hogar, para su economía? ¿Cuál es ese resultado? Obviamente, entonces el hombre vive sin techo, a la intemperie, sin seguridad ni calor. Es huérfano porque ha rechazado a la paternidad de Dios. Entonces la ansiedad lo mina, la ruina lo asedia, el miedo lo desintegra, la locura o el suicidio vuelan sobre él como buitres sobre un animal agonizante. Careciendo de techo, todas las tormentas se ceban a su desamparo. Careciendo de fundamento, vive al borde de desplome total. No es hombre porque no es hijo, y no es hijo porque no quiere obedecer. Alguien redefinió el concepto de lo mío. Lo mío no es lo que pertenece al hombre, sino aquello a lo que el hombre pertenece. Y para ilustrar la idea, él decía que cuando un hombre le dice a la mujer que ama, mi amada, no está queriendo decir la mujer que me pertenece, sino la mujer a la que yo pertenezco. Y lo mismo se aplica a Dios. Cuando alguien le dice a Dios, mi Dios, no está queriendo decir el Dios que me obedece, el Dios que tiene que cumplir todos mis caprichos, el Dios que tiene que decirle sí a todas mis oraciones, el Dios a la cual yo no acepto un no como respuesta, no, sino que lo mío está queriendo decir cuando diciendo al Dios, mi Dios, está queriendo decir es el Dios a quien yo pertenezco, el Dios a quien yo obedezco, el
el Dios que yo he entregado mi voluntad, el Dios al cual yo me he sometido y he aceptado su señorío, su gobierno en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi negocio. El Dios que para mí es la primera prioridad. Pero muchos no quieren hacer esta confesión y viven a la deriva, sin fundamento, porque han renunciado al único fundamento verdadero y válido. No quieren pertenecer a Dios para pertenecerse a sí mismos y finalmente pertenecer a la nada. Creen poder vivir sin Dios y terminan arrastrados como un esclavo. Mi hermano y amigo que me escuchas, el dilema es inescapable y es tangible la alternativa: aceptar o rechazar la oferta, o construir para un segmento de tiempo o construir para la eternidad, o construir en la arena sobre una tembladera y al borde de un barranco, o construir sobre la roca en la provincia de lo eterno, la arena o la roca. Y Cristo es la roca inconmovible. Dios te bendiga, Dios te guarde, y oro para que esta palabra te sea de reflexión. Recapacites y coloques a Cristo como el Señor de tu vida, como aquel que va a dirigir tus pasos, como aquel a cual tú sometes tu voluntad. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.